estamos en 10 Minutes Talk con Ángel Málaga de la empresa Bisú Accesorios. Hola Ángel, gracias por estar con nosotros hoy y me gustaría que nos cuentes cómo surgió la idea de crear Bisú y qué fue lo que te llevó a fundar esta empresa. Hola, Julio. Es una mezcla de muchas cosas. Yo era auditor de Ernst Young. Estuve 7 años auditando transnacionales y las empresas peruanas más grandes. Fue todo una experiencia, pero en principio me cansé de cuidar los millones de otros. ¿Cómo es eso de cuidar los millones de otros? Hubieron dos puntos de quiebre. Estuve presente en el trabajo del ingreso de la Bolsa de Valores de Cementos Pacasmayo, a la Bolsa de Valores de Nueva York, y vi la cantidad de dinero que se hacía en esas transacciones y que no tenían nada que ver conmigo. Yo simplemente cuidaba lo que los números eran reales, pero entendí que esas cantidades de dinero sí existen y no están tan lejos. Y la segunda fue que estuve revisando una emisión de bonos en el BCP por $1.000 millones. El trabajo lo hice con mi jefe. Lo hicimos en casi un mes. Mi sueldo era de 6.000 soles, el de él era de 10.000 soles. Los superiores confiaban tanto en nosotros que ni siquiera lo revisaron, lo firmaron, y la firma por ese trabajo cobró 400.000 soles. Ok. Entonces yo no recibí ni un variable ni nada, y dije, bueno, son negocios grandes y quiero negocios grandes. Y decidí apostar todo. Ya había llegado al tope de paciencia en esta vida de la auditoría, que era trabajar mucho, pero para éxitos de otros. Entonces tomé la decisión y encontré el nicho de mercado que había dejado una transnacional muy grande que se llamaba Duit, una empresa peruana que tenía más de 500 puntos de venta en el país, pero había quebrado. Entonces aproveché ese nicho y apostamos con todo. Entonces, ¿podrías describir por qué accesorios y por qué Bisú? Depende de la persona con la que hable. Si es una persona que no es muy metida en moda, no quiero complicarla, le digo que es por bisutería. Nosotros vendemos bisuterías, aretes, collares, pulseras. Pero si es una persona un poquito más sofisticada, una persona que le gusta la moda, le digo que fonéticamente es a besos en francés. Y las dobles S representan a la sensualidad de la mujer. ¿Y cuál es la propuesta de valor para tus clientes? Acompañarlos en el día a día. A diferencia de otras marcas, no vendemos accesorios que sean tan grandes, tan llamativos, tan de poco uso o usos alternativos para ocasiones, sino al contrario, vendemos cosas muy bonitas, delicadas, que te puedan acompañar de acuerdo también a la personalidad con la que se describiría a la mujer peruana. Te acompañamos en tu día a día, a conquistar tu día a día. ¿Cuáles fueron los retos y obstáculos que enfrentaste durante los primeros días de Bisú? ¿Y cómo lo superaste? Capital. Netamente, nuestra empresa ya dejó de ser una empresa pyme. Yo, para empezar la empresa, tuve que vender mi Audi. Eso lo usamos para abrir la primera tienda en provincia, y después le pedimos ayuda al banco. Nosotros ya facturábamos 100.000 soles mensuales y el banco nos ofreció 50.000 soles. O sea, y cada una de las tiendas puestas en marcha cuestan más de 300.000 soles. No servía para nada. Un día, con toda la frustración, estaba en mi departamento, ni siquiera era departamento, vivía en el techo de mi oficina. A ese nivel de sacrificio se llegó para poder sacar adelante la empresa. Y estaba viendo tele por las noches y pasé por un capítulo de Goku. Y cuando veo el capítulo de Goku, veo en una de las partes donde Goku no podía enfrentar al enemigo, y lo que hace es algo llamado Genki Dama. Levanta los brazos, habla telepáticamente con toda la población del planeta Tierra y le dice, por favor, necesito su apoyo para poder vencer a este enemigo. Entonces todo el mundo levanta los brazos, le empieza a dar la energía a Goku. Goku concentra todo eso y se lo tira al enemigo y gana. Entonces me dije, ¿por qué no pedir ayuda también a mis amigos? Hice un listado de más de 70 personas
de amigos del colegio, de la universidad, del trabajo, y los junté y creé un programa de cupones con una tasa atractiva que era la misma tasa que me cobraba el banco, que era muy alta por ser pyme. Y le dije, necesito que me ayuden con esto. Van a tener una tasa que jamás van a encontrar en el mercado, en un fondo fijo, en un fondo mutuo. Y no van a apostar por un sueño, porque las tiendas ya existen. Ya teníamos 3 tiendas. Ya es una realidad. Entonces, de los 50.000 soles que me ofrecía el banco, pude obtener ahí 300.000 adicionales. Solo de amigos. Solo de amigos. Entonces, a eso le llamé Proyecto Genkidama. Entonces, cuando alguien me dice, oye, no, que no tengo el capital para hacerlo, no es que no tengas el capital, sino lo que no tienes son las ideas. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que llegaste a tus primeras 6 cifras? Desde que empezaste la empresa, Un año, en menos de un año, en 6 meses. ¿por qué esa necesidad de capital para financiar tus operaciones? El problema es la inversión en activo fijo, las tiendas. Ese es el verdadero reto, cómo financias una tienda y lo peor es que si te equivocas en una tienda, eso de que vas a sacar el activo y lo vas a reutilizar es mentira, ya no sirve, o sea, ya está instalado, taladrado, maltratado. Ya de por sí, si quieres manejar un buen nivel de marca, llevar esos activos ya usados para otro punto no se puede. Lo que puedes hacer es rematarlos, pero es un precio mínimo, entonces en este negocio, los errores en cuanto a aperturas de locales se pagan muy caro y si eres pyme, son mortales. ¿Cuántas tiendas tienen en este momento? 18 tiendas a nivel nacional y vamos a cerrar con 23 este año. ¿Cuáles consideras que han sido los factores claves en el crecimiento y en el éxito de Visual? Vivir a un nivel menos de los que nos merecemos. Nosotros los socios muchas veces pasamos muchas frustraciones en cuanto a los ingresos. Todo sigue para tienda, para tienda, para tienda y para tienda. Y como no tenemos mucha ayuda de bancos, tenemos que reinvertir todo. Nosotros ahorita no nos consideramos socios, sino trabajadores de la empresa como tal, y vivimos como tal, como si fuéramos trabajadores, no vivimos como empresarios. Entonces, de alguna u otra manera, Visu Accesorios vive de nosotros. Nosotros no vivimos de Visu. ¿Cuántos socios son en la empresa? Somos 3. ¿Y han tenido algunas dificultades o algunos conflictos internos en relación a cómo ve cada uno la visión del negocio a futuro? No, con respecto al futuro, no. Hemos tenido, digamos, cierto tipo de tensiones en cuanto a las relaciones personales que ha ido teniendo cada uno, ¿no? Y es que cuando empezamos, hemos empezado con un nivel de sacrificio tan alto que muchas veces yo les sigo exigiendo tener ese mismo sacrificio. Y mis 2 socios ya conviven, la esposa de uno ya está embarazada y el otro ya está en planes de casarse, entonces vienen de un momento de vida personal, como que tenemos esos temas a veces, y yo estoy aprendiendo a no pedirles pisar quinta fondo, solo que lo tengo que hacer de vez en cuando porque todavía no tenemos mucha gente. La parte administrativa que tenemos es muy básica y tenemos chicos con muchas capacidades, muchas ganas, mucha actitud, pero con pocos conocimientos, poca experiencia. ¿Cómo ha evolucionado Bisú en cuanto a su oferta de productos desde su creación a la actualidad? Demasiado, demasiado. Nosotros ahorita por los puntos iniciales todavía mantenemos, solo hemos cerrado 2 tiendas en toda nuestra historia. Y de los puntos iniciales, si lo comparamos con desde ese año con el año actual, inclusive post pandemia, post Castillo, post protestas, hemos subido la facturación en un 100%. O sea, si comparamos el 2018 de una tienda contra el 2022 cerrado, los periodos cerrados, hemos subido la facturación por tienda en 100%. Compramos mejor, no nos estoqueamos, somos más eficientes, que nos falta un montón para aprender, nos falta un montón, pero realmente cuando empezamos estábamos en pañales, totalmente en pañales. Podrían ser considerados una empresa de alto crecimiento. Y si están creciendo a esos niveles exponenciales año tras año, ¿por qué es que les cuesta tanto tener acceso al financiamiento bancario? Lo que pasa es que no tengo propiedades, no tengo propiedades, entonces el banco te pide que ya pasado los 350.000 soles tengas una propiedad para poder garantizar el crédito. Hemos comprado recién Entonces, el primer
departamento que usamos para las grabaciones de marketing, pero está en hipoteca. Y tenemos planes de comprar este año un terreno de 2.000 metros en Macrópolis, que es un centro industrial en Lurín, está en negociaciones. Entonces, es por eso que no tenemos tanto apoyo de bancos. Y aún así, somos la empresa PYME con el crédito sin garantía más grande del Perú. Este año vamos a cerrar con 23 puntos de venta. El próximo año mi intención es, por lo menos, los primeros 3 trimestres, dedicarnos a hacer una limpieza de terminar de pagar reactiva, limpiar deudas, cerrar proveedores y reiniciar el crecimiento a partir del último trimestre, que podrían ser unas 4 tiendas en los lugares más estratégicos. Pero hemos crecido tanto que ya llega un momento en que tenemos que ver las cuentas, porque cuando no tienes tanto patrimonio, obviamente la carga de pasivo sube para poder igualar al activo. Estamos apalancados, obviamente, pero es deuda responsable. ¿Qué consejo darías a otros emprendedores que están comenzando su propio negocio o que están en las primeras etapas de crecimiento? La primera, no vivas de tu empresa tiene que vivir de ti. La segunda, no esperes desde el inicio tener la vida soñada de empresario. Al inicio eres un todista. Yo soy desde gerente general hasta repartidor de mercadería. Y la tercera, que es vital, aprende mucho de historia y política. Te sirve mucho en las conversaciones para poder traer fondos, ¿no? Necesitas tener capacidad de poder aguantar horas y horas de conversación con gente estratégica. Necesitas saber de inversar y la historia y la política son puntos importantísimos, ¿no? Sin tomar partida de nada, pero sí es bueno saberlo. Muy bien, Ángel. Muchas gracias por participar en nuestro programa de 10 Minutes Talk. Agradecido por tu participación y por compartir con nosotros tu vivencia como empresario. Muchas gracias, Hoover. Ha sido un placer después de cuántos años.